amigos televidentes, regresamos a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera y conversamos con el maestro Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y un economista de larga data y suma experiencia en términos económicos y en términos de lo que es el contexto global y local. Nicolás. Antonio, sabemos que la economía mundial ha estado en crisis debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo pudiéramos analizar este contexto en la actualidad a partir de la reunión que se tuvo recientemente en Europa, donde la Comisión Económica Europea plantea ponerle un techo a lo que son los precios de los combustibles de Rusia? Sin embargo, Rusia, a través de su presidente, dice todo lo contrario. ¿Cómo pudiera afectar ese panorama mundial hoy en día? Mira, las sanciones a Rusia hasta ahora han sido totalmente fallidas. ¿Por qué? Porque yo creo que el mundo de hoy, Nicolás y Ramón, es un mundo que viene construyéndose sobre la base de tres pilares. O sea, es multipolar. Está Estados Unidos, que es una potencia, evidentemente la primera potencia del mundo. Está China, que obviamente es una potencia emergente. Está Rusia, que es una potencia militar. Y también hay otras potencias, otros países grandes, que más o menos actúan de aliados, que es la India. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Rusia? Las sanciones han deprimido los precios básicamente del gas natural y del petróleo que vende Rusia. Entonces, eso ha permitido que China incremente la demanda y la India del petróleo ruso, incluso a precios de descuento. Por lo tanto, los rusos han mejorado incluso su nivel económico, el crecimiento de su economía. O sea, se vislumbraba que Rusia iba a tener una caída de 8.5 y no es verdad. ¿Por qué? Porque esos países, tanto China como la India, le están comprando una cantidad muy grande de energía y también le están comprando petróleo. No hay que olvidar que hay dos gasoductos desde China a Rusia que ya están terminados y prácticamente por ahí se vende todo el gas natural, de los rusos a los chinos. Por lo tanto, yo creo que eso es una sanción que va a ser fallida. Quien ha sido el gran perjudicado de todo esto ha sido Europa, porque en cierta manera lo que ha hecho es que le ha encarecido y le ha disminuido el abastecimiento de los combustibles desde Rusia a los países europeos. Estados Unidos pone una sanción, pero Estados Unidos está muy lejos de ahí. Claro. No le afecta de todo manera, lo contrario. no le afecta de manera directa. Las exportaciones de gas, de GLP y de gas natural licuado desde los Estados Unidos a Europa se ha incrementado. Los norteamericanos se han forrado. ¿Por qué? Porque quien está supliendo la falta de combustible, generalmente de Rusia a los países europeos, es Estados Unidos. Entonces, las sanciones que le ponen a Rusia, prácticamente a quien perjudica es a Europa. Mira, Europa está en una situación muy difícil y por eso y ha perdido competitividad. Los precios de la energía es carísimo. Afecta directamente el costo unitario. Y exactamente, afecta el costo unitario. Y un elemento que yo lo veo muy trascendente, por ejemplo, Alemania nunca, desde el año 1991, desde que se reunificaron las Alemanias, nunca, señores, mensualmente, desde esa época, mensualmente, siempre había tenido un superávit comercial. Algo increíble. ¿Tú sabes lo que un país mensualmente desde el año 1991 hasta el 2021, un superávit? Es la locomotora. Claro. Y sin embargo, hoy en día, este año va a tener por primera vez en esos 30 años, 40 años, un déficit comercial. Pero no solamente Alemania, la Unión Europea como unión
generalmente era un bloque superavitario. Al ser ahora un bloque deficitario, las expectativas de competitividad disminuyen, y por eso que ustedes ven que conjuntamente con la política monetaria que lleva Estados Unidos, que ha fortalecido el dólar, pero concomitantemente con esa situación que ha ocurrido en Europa, entonces hay una depreciación del euro con respecto al dólar. Y eso es algo que yo creo que lo que está reflejando no solamente es la debilidad competitiva de la Unión Europea, sino las fallidas sanciones que le han impuesto a Rusia. ¿Y no crees tú, Antonio, que el hecho de que el euro se deprecie con respecto al dólar en términos reales sea positivo para esas economías porque tiene mayor capacidad de compra, aquellos productos que tienen que comprarlo en dólares? Sí, pero también está reflejando una debilidad. Claro, el hecho de que se deprecie, eso le puede dar mayor competitividad a las exportaciones, pero no solamente la competitividad es por la evaluación del tipo de cambio. Por un lado, tú estás encontrando que todo lo que tú importas y todos los combustibles que tú importas van a ser mucho más costosos, y eso también tiene un efecto en la competitividad, en los costos productivos. Entonces, es una Pero situación... hay que evaluar también que muchos de esos países europeos tienen un superávit comercial, casi siempre con los demás países que hacen negocios, comercios. Aunque los organismos internacionales y producto de esa crisis están planteando que principalmente Europa, y lógicamente eso va a afectar a todos los países, incluyendo República Dominicana, va a haber una recesión en el 2023 bastante importante. Sí, hay una tendencia, y los pronósticos es que la economía mundial, que el año 2021 creció 6.1. Este año posiblemente la economía mundial termine con un crecimiento de 3.2, y el próximo año, 2023, si las cosas siguen así, termine por debajo del 3%. Por lo tanto, hay un proceso acelerado de desaceleración de la economía mundial. Eso no es una buena noticia para ningún país. Esos números globales, maestro Antonio, ¿cómo nos impactan de manera interna y sobre todo cómo se perfila ese efecto exógeno colateral que, aunque no se provoque de manera directa, pero nos impacta de manera inmediata? En base a la proyección económica, ¿qué efecto tendría de manera inmediata, corto, mediano, largo plazo en República Dominicana? No, todas las economías van a terminar con un proceso de desaceleración de su ritmo de crecimiento. Y es normal, porque el mundo es global. Por ejemplo, si los Estados Unidos disminuyen su ritmo de crecimiento, también nosotros tenemos un efecto parecido. Por razones muy obvias. La economía dominicana es una economía abierta, tiene sectores que son dinámicos, que están orientados al exterior. Muchos de esos sectores son importantes, generan muchas divisas. Por ejemplo, nosotros recibimos posiblemente, y vamos a recibir este año, por remesa, por poner un ejemplo, casi un poco más de 9.000 millones de dólares. Algo insólito. Un número importante. Importante. Entonces, si en Estados Unidos hay una recesión, eso significa que muchos dominicanos pierden su trabajo y hay menos remesas. Pero también significa que se demandan menos productos que se producen en el sector zona franca, que es un sector exportador y básicamente está dirigido a ese mercado. Pero también vienen menos turistas de los Estados Unidos. Entonces ya hay un proceso. Hay tres pilares de la economía que nos impactan. Sí, claro, y eso es muy normal. Entonces, claro, la República Dominicana es un país es una economía que tiene una gran capacidad de resiliencia. Eso hay que decirlo. Por ejemplo, este año posiblemente esta economía termine cercano al 5% o 5.1%, mientras América Latina va a terminar de crecimiento, mientras América Latina básicamente terminará con un crecimiento de 2.7%, es decir, casi 2 veces el crecimiento de América Latina. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando el precio del petróleo se incrementa, entonces observamos que un mineral muy importante, que es un activo refugio, el oro también se incrementa. Entonces, mientras una cosa nos perjudica, otra cosa nos favorece. Un efecto compensado. Entonces, eso es una característica
que expresa mucho de que la diversificación te genera a ti un blindaje o una resiliencia para tú sortear los choques externos. Porque no somos ya una economía de un monocultivo, un solo producto de exportación. Tenemos diferentes bienes, actividades que nos permiten a nosotros sortear y diversificar. Entonces, es un elemento importante. Ahora, ¿qué yo pienso? Y eso siempre lo he dicho, la gran fortaleza que tiene la República Dominicana, el gran atractivo que tiene la República Dominicana es, y eso hay que decirlo, que la clase política, al margen de todo, ha construido un espacio de tranquilidad en la República Dominicana. ¿Quieres o no? Estabilidad. La estabilidad política es atractivo para la inversión. No es lo mismo Perú, no es lo mismo Ecuador, no es lo mismo Argentina. Nuestro vecino. No es lo mismo nuestro vecino. El caso de Chile, que se veía, siempre se ponía como ejemplo, y todas las situaciones de estallido social que han ocurrido. Entonces, no, y con sus debilidades, maestro Antonio, Nicolás, claro, se ha ido creando un marco jurídico, claro, primero de garantía y segundo adecuándolo a los nuevos tiempos para fines de que podamos insertarnos de manera efectiva en otros mercados. No, y cuando la inversión extranjera ve eso, dice, bueno, ¿dónde voy a invertir? ¿En Haití? No. En Perú no hay mucha seguridad. Claro. En Ecuador hay problemas. En Nicaragua, ten cuidado. Todavía más. Entonces, la República Dominicana o Panamá o Costa Rica, que son... Entonces la gente, o sea, esa es parte de la racionalidad. Claro. Y esa es parte de un elemento que durante mucho tiempo se construyó, bien o mal, pero se construyó. Y la gente relativamente en la República Dominicana, por más que uno vea que hay situaciones, pero cuando tú lo comparas con otros países, con los países de la región, eso es una fortaleza. De hecho, Ciriaco, Ramón, se ha comentado que ciertamente los gobiernos que hemos tenido en los últimos 50 años, claro, ¿no?, aunque han sido criticados porque han sido gobiernos de mano dura, ciertamente al contexto de hoy han favorecido. ¿Por qué? Porque han permitido que, como tú bien planteabas, hoy en día nosotros vivamos en un país donde se respira un clima democrático, de tranquilidad, con sus altas y sus bajas. Sí, claro. Sus pros y sus contras. Con sus altas y sus bajas, pero nos ha permitido escalar a una posición de seguridad jurídica, tanto para los inversionistas locales como para los inversionistas internacionales. Y como tú planteabas ahorita, tenemos la ventaja también de que tenemos una economía diversa, claro, no una economía que se sustenta en un solo renglón. Así por ejemplo, lo que Oppenheimer llama la economía de la materia prima. Ya nosotros pasamos esa etapa. Hoy tenemos una explorando otras cosas. Claro. Una economía bien diversa que tiene muchas combinaciones, como tú planteabas, desde la misma materia prima, porque claro, todavía dependemos en gran medida en las exportaciones, por ejemplo, del banano, claro, de los aguacates, del cacao, correctamente, del café, de los minerales, que son también podemos ubicar dentro de la materia prima. Y por otra vía tenemos entonces el sector de zona franca, que es un sector que genera divisas de una vía totalmente diferente. Lo que tú mencionabas, que ha sido quizás el principal generador de divisas, que es el tema de los dominicanos ausentes, las remesas, que siempre han aportado a lo que es nuestra economía. Y un sector que desde hace unos 30 años, el sector turístico, que se ha colocado en los principales pilares. Así que creo que comparto contigo la idea de que una economía combinada, dinámica, que tiene una fortaleza que no tienen otros países, sobre todo también, Antonio, Ramón, que nosotros somos países que podemos decir que somos prácticamente autosuficientes en cuanto a lo que es los productos que se generan. La seguridad alimentaria. Nicolás, 1 hora es poco tiempo para sacar el provecho al maestro Antonio. Así es. Entonces, tenemos que comprometerlo para que por lo menos una vez al mes venga a compartir con nosotros
un análisis económico de la economía dominicana y pasemos balance por lo menos una vez al mes. O quizás no tanto así, pues tú sabes que Antonio con sus responsabilidades de... No, Se lo robamos, no, pero le, yo saco le robamos un día al mes. Yo saco tiempo porque todos somos maestros. Sí, sí, Y amén. además los temas que... No, y pasamos revista de la economía dominicana. Y además, no solamente hablar de economía, sino también de otros temas mucho más No, sobre particulares. todo Porque queremos saber cómo el tema va. fiscal, yo creo que es un tema que nosotros podemos tratarlo. Porque Eso es yo sé que correcto. ustedes son expertos en eso. y además es un tema interesante, porque es un tema que básicamente va a estar presente y estará presente. Es correcto. Por el mismo tejido No, y empresarial también que tenemos que tratar un tema obligado sobre lo que es la academia, cómo va la Facultad de Claro, Ciencias claro, Económicas y Sociales no. al frente de tu Claro, gestión, Antonio. claro. Y además que, nada, ya ustedes saben, yo me comprometo a estar con ustedes siempre, por lo menos una vez al mes. Amén, así será. Ok. Amigos televidentes, filete el día de hoy, la participación del maestro Antonio Siriaco. Para nosotros es un verdadero placer contar con toda su audiencia y el próximo domingo volvemos de nuevo. Pasen buenas.